porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, buenas tardes, son las 2:05 de la tarde, bienvenidos a Matices, este programa de análisis de Radio Monumental, que es una producción de noticias y que busca frenar un poco en la dinámica veloz que tienen las noticias para entrar a conocer el análisis, el debate, la profundidad de los temas que se vuelven noticia en Costa Rica y en el mundo. Lo que pretendemos, y por eso el programa se llama así, es revelarle a ustedes todos los matices que hay en los diferentes temas noticiosos, con el fin de que usted pueda formarse una mejor opinión de estos que son, insisto, noticia en Costa Rica y en el mundo. Hoy empezamos una semana bastante noticiosa, con un programa de fondo que estará muy interesante, pero antes de contarles de qué vamos a tratar hoy en Matices, recordándoles que pueden escucharnos en vivo en Monumental y pueden observarnos esta noche en Canal 2 a partir de las 8 de la noche. Quiero darle la bienvenida a Alexander Rivera, nuestro jefe de información, que está aquí con nosotros. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Randall, buenas tardes a todos también los que nos sintonizan a esta hora en Matices. Bueno, hay noticias interesantes hoy. Por fin admite el expresidente Figueres que sí le gustaría llegar de nuevo a casa presidencial y no descartó una candidatura para el 2018, aunque dice que no es el momento para hacerlo, pero ya hoy por fin lo admite el expresidente Figueres. Por fin lo hizo en el programa Nuestra Voz de Radio Monumental. Esta mañana él había insistido en que no era momento y no era momento y no era momento, hasta que hoy doña Amelia se lo planteó de una forma en que no podía decir eso. No. Le preguntó, ¿a usted le gustaría ser presidente de nuevo, sí o no? Ya ahí no tenía salida. Sí, si decía que no, se cerraba todas las puertas. Sí me gustaría, pero más allá de eso y de ahora sí, las intenciones electorales del expresidente Figueres Olsen, Alex, lo que se volvió noticia el fin de semana es la presidencia de Figueres Olsen en Liberación Nacional. Me atrevo a decir, y ahora que estamos en Matices, digamos en un ámbito más distendido, y no es el noticiero con las normas básicas que rigen las noticias, es un triunfo inesperado. Inesperado porque en las últimas horas antes de las elecciones en Liberación Nacional había una serie de acuerdos. Estaba casi seguro que iba a ganar Francisco Antonio Pacheco y que iba a tener un directorio compartido con don Johnny Araya. Sobre todo un triunfo inesperado para los Arias, porque si don Oscar Arias hubiera sabido que iba a perder... Una derrota inesperada para los Arias, sí. Y si don Oscar Arias hubiera sabido que iba a perder, ni siquiera se aparece en la asamblea de este fin de semana. ¿Ustedes? Claro, nos hubiera parecido. Usted le agarró tarde para vestirse de verde. No es verde, es celeste hoy. Ahora los compañeros de escenario deportivo los molestábamos en el corte porque ellos andaban todos de verde. Sí, cierto, es por la Asamblea General, sí. Por la Asamblea Nacional de Liberación Nacional. Sí, es un triunfo inesperado de Figueres, porque en las últimas horas se habían manejado algunos acuerdos entre don Francisco Antonio Pacheco y el ex candidato Johnny Araya. De alguna manera iban a tener un directorio compartido, tan compartido como está ahora con don José María Figueres Olsen, que al final gana y gana muy bien, gana con una ventaja bastante amplia. Giselle Martínez, nuestra productora, está con nosotros esta tarde también. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿Cómo Giselle? están, compañeros? Por 86 votos ganó don José María Figueres. Sorprendió a algunos, a otros no tanto, pero bueno, lo cierto es que vuelve a la arena política. Está haciendo gala de que pegó que iba a ganar Figueres, Giselle, pero no importa. Y ahí la pregunta a los analistas es qué tan conveniente es que él se tire a la esfera política tan temprano. Sí. Sí. Bueno, pero tal vez no se tire la esfera política, solo la presidencia de Liberación Nacional. Pero probablemente mucha gente está pensando en que le va a dar la visibilidad al partido que no tenía desde hace algún tiempo. Sí, hay que ver cuál va a ser la dinámica de relación con su fracción, y no hay que olvidarlo de la fracción de oposición más grande que hay en la Asamblea Legislativa, sí. Que no ha tenido, digamos, la oposición feroz que ha caracterizado a Liberación Nacional en otras administraciones, particularmente en administraciones bipartidistas, ¿verdad? Porque no le había tocado ser oposición luego del rompimiento del bipartidismo. A inicios en la presidencia de Abel Pacheco fue oposición Liberación Nacional, pero el PAC estaba muy tenuemente naciendo. Así es venía empezando. Sí, venía empezando, efectivamente. Así es que, bueno, está por verse cuál va a ser el papel del expresidente Figueres Olsen
en Liberación Nacional, cuántos réditos puede tener como partido Liberación Nacional gracias a Figueres y cuántos réditos puede tener Figueres como candidato en algún momento de Liberación Nacional. Esta es una de las digo que no lo noticias descartaba, ¿verdad? que le gustaría, inclusive que fue más allá. Sí, esa es una de las noticias más importantes del día. La otra, el presidente vuelve a irse, se va para España, Italia y Francia a mediados de marzo. Su viaje. Los viajes del presidente que han sido ampliamente criticados por la oposición política y también por las redes sociales. Yo no le veo nada malo a que el presidente viaje per se. Depende de los resultados que traiga. Por ejemplo, ahora en la mañana estaba hablando de que iba a viajar a la OCDE. Todos sabemos que en este momento el país está haciendo grandes esfuerzos para ser incluido dentro de la organización, que es muy importante para mejorar la competitividad del país, pero esos son viajes que sí se justifican. Sí está haciendo un buen manejo de todo eso y de la importancia que vaya a dar para el país. El problema ahí es algunos viajes que no son tan necesarios. Sí, pero más allá, pienso yo, de justificarlos nosotros desde la prensa o los diputados, yo pienso que no nos corresponde a nosotros decir si se justifica o no el viaje de un presidente. Siento yo que hace falta ver los resultados de cada uno de ellos, que no lo ven los diputados de oposición y que por eso es que han dicho que ya se exceden los viajes del presidente Luis Guillermo Solís, porque los resultados no los ven ellos, tal vez no se están comunicando como tiene que ser, pero ellos dicen, bueno, ya ha viajado a México, a Brasil, a Bolivia, a toda Centroamérica. A El Salvador, a inaugurar la rotonda. Sí, a El Salvador, a México, a Chile. A Canadá. Sí, había bastante. Yo sinceramente el único viaje al que le vi una estructuración en los resultados de China, ¿verdad? Pero aquí porque vamos a caer en lo mismo, porque Alex acaba de decir, ¿será la forma de comunicar el resultado de los viajes? Yo tengo muy claro cuál fue el resultado del viaje a China, porque aquí tuvimos a la ministra de Planificación, 1 hora y media hablando punto por punto cuáles fueron los resultados en infraestructura, en seguridad, en temas económicos del viaje a China. Bueno, efectivamente Alex, tal vez pase por la manera de comunicar los resultados. Sí, y habíamos dicho nosotros ya, el fuerte del presidente Luis Guillermo Solís son las relaciones exteriores. Sí. Pero hemos hablado también de que cuidado con el uso de giras al exterior, puede convertirse el presidente Solís en un presidente canciller. Sobre todo, vamos a ver, porque si uno para no criticar los viajes per se del presidente, hay que ver cuánto le sirve en materia de comunicación política que le genere ruido los viajes al exterior. Es decir, si cada vez que sale del país el presidente Solís se va a convertir en una excusa para que la oposición arranque con sus críticas, él tendrá que medir, ¿verdad?, cuándo vale la pena aceptar las críticas, generar comentarios en miras a los resultados que obtenga de los viajes. Pero bueno, ese es el otro tema. Y el tercer tema es que hoy arrancó el curso lectivo. Sí. Con presas. Con presas, con muchos operativos de tránsito, 950,000 chiquitos y no tan chiquitos adolescentes en clases. Y el reto del gobierno, mejorar la cobertura y disminuir la deserción escolar, que es uno de los retos que incluso se vio muy evidente en los discursos de tanto doña Sonia Marta, de don Luis Guillermo y de don Carlos Alvarado. A mí hay un dato, Isel, que me genera gran alarma, y no es la deserción escolar en sí, es la deserción colegial. Sí, porque de hecho escolarmente, a nivel escolar no alcanza ni el 2%, la cobertura es casi del 100%. El problema es que la mitad de los muchachos que entran al colegio no lo terminan. 46%. 47%. 47%, es una cantidad altísima. Sí. Y estamos hablando del 47% que entran, ¿verdad? Ahí no se está tomando en cuenta la proporción de los que salen de sexto año, que hay muchos que quedan en el camino, ¿verdad? Sí. Si se analiza ahí, podría que la cifra aumente más. Sí. Es el 46% no de los que entran a escuela, los que no terminan el colegio, es el 47% de los que entran al colegio. Sí. Y bueno, no sé qué podrá aspirar un joven sin bachillerato de colegio. Complicado, va de la mano con la pobreza directamente. Y eso era lo que decía don Luis Guillermo Solís, y no solo lo dice Luis Guillermo Solís, lo dice la CEPAL, lo dice PNUD, lo dicen varios entes que están encargados de estudiar mucho tema social. Sí. La pobreza se elimina con el estudio, con la educación, es la mejor forma de movilidad social, y el presidente lo dijo y también lo resaltó don Carlos Alvarado, que si en ese momento todos los estudiantes que empiezan la secundaria la terminan, la pobreza se reduciría a un 10%, que estamos hablando de la mitad.
Sí, aquí hay que darles el beneficio de la duda. Lo decíamos en la mañana, es el primer ciclo lectivo en que el gobierno de la República tiene su plan de gastos a mano, es decir, ellos lo enseñaron, doña Sonia Marta planificó el curso lectivo, así que será el primer año, porque el año pasado entraron a golpe de tambor con el presupuesto que venía de la administración Chinchilla, con el problema de los pagos a los educadores, perdiendo un mes de clases. Este será el primer año, ahora sí. Sí, se verá la implementación de Integra 2, las capacitaciones que la misma ministra resaltaba que estaban obsoletas de acuerdo con el plan de estudio y que se iba a empezar a capacitar. De hecho, hoy en la mañana nos decía la ministra que desde el año pasado a finales empezó con la capacitación de estudiantes y sin duda también mejorar todo lo que sea la cobertura del inglés, la calidad del inglés, que no solo lo saben los educadores, sino que a nivel de competitividad nacional, el inglés es un factor que es muy importante para atraer nuevos empleos, para atraer nuevas inversiones. Y que, por cierto, en educación preescolar, solo 4 de cada 5 chiquitos reciben inglés, que es una cifra muy baja. Sí. Ese fue un dato que me llamó la atención. Hay que prestarle atención a estos y otros datos que nos dice el informe del Estado de la Nación y el de la educación también. Sí. Pero bueno, nuestros mayores deseos para todos los jóvenes y niños que hoy ingresan a clases, a mantener la materia al día, a estudiar diariamente, como uno se ponía las metas siempre que entraba a primer grado, a segundo grado, hacer las tareas. Yo creo que usted era muy aplicado, Alex. Sí, bastante aplicado. Sí, se le nota. Tiene carilla, sí. Son las 2:16, vamos al tema de fondo, ¿les parece? Vamos de una vez. Bien, vamos al tema de fondo. El Banco Central de Costa Rica hizo público su programa macroeconómico 2015-2016. Trae muchos temas. Hoy aspiramos a que sea un programa en el que nosotros y ustedes aprendamos muchísimo de lo que significa en este instante el panorama macroeconómico para Costa Rica, qué se está planteando el Banco Central y cuáles son las medidas que ha tomado para esos planteamientos que ha realizado. Por eso quiero agradecerle a don Olivier Castro, él es presidente del Banco Central y está aquí con nosotros en Matices. Don Olivier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Randa. Mucho gusto estar acá, y lo mismo que Alex y Ilse. Gracias, don Olivier, y a don Eduardo Prado, que está con nosotros también, él es gerente general del Banco Central. Don Eduardo, exactamente, ya está entrenado en la Junta Directiva del Banco. No, muchas gracias por la invitación al Banco Central de Costa Rica para pues conversar sobre un tema que en estos días pues el Banco Central ha comunicado a la sociedad, que es la programación macroeconómica del 2015-2016. Si nos permiten, hemos decidido que la metodología del programa de hoy es arrancar por un estado de situación de cómo está el panorama macroeconómico hoy, para terminar la segunda parte del programa en qué están planteando para el 2015 y el 2016. En la publicación que ustedes tienen del programa en internet, en la página del banco, hablan de la situación, del contexto externo e interno de Costa Rica. En términos externos hay una debilidad en el crecimiento económico de naciones avanzadas, con excepción de Estados Unidos, una desaceleración de la mayoría de economías emergentes, hay bajos niveles de inflación mundial, hay una reducción en el precio de las materias primas, como gran ejemplo es el petróleo, y hay eventos de volatilidad en los mercados financieros que tienen que ver con las crisis geopolíticas o los eventos geopolíticos. Pero a nivel interno terminamos el año con algunos datos. Uno es el de la inflación, que se ubica en 5.1, apenas un pelito sobre la proyección que ustedes habían revisado en julio, si no me falla la memoria, del programa macroeconómico heredado por ustedes. Como dije, que hoy pretendemos aprender mucho. ¿De qué le sirve en términos económicos a Costa Rica, don Olivier, mantenerse en la proyección que ustedes hacen de la inflación? En 2014 habían proyectado un 4 más menos 1, eso da entre 3 y 5, se salió un pelito, 5.1. ¿De qué nos sirve mantener la inflación ahí? Vamos a ver, bueno, el banco, una de las obligaciones legales que tiene, pero además es la razón tal vez de ser de un banco central, es lograr la estabilidad interna y externa de la moneda. Y la estabilidad interna se mide precisamente a través del índice de precios. ¿Por qué es importante, digamos, el control de ese acto? Bueno, porque el país en particular tiene muchas relaciones con otros países. Uh-huh. Y la relación con esos otros países, la relación de precios tiene una importancia grande, porque si ellos tienen
precios bajos y nosotros tenemos precios altos, entonces el país pierde competitividad para lograr, digamos, un adecuado nivel de exportaciones a los países con los cuales comercia. Entonces es importante que el nivel de precios de la economía costarricense tienda y se mantenga lo más cerca posible, digamos, del promedio de precios de los países con los cuales se comercia. Es decir, que no nos salgamos del canasto en cuanto a los precios de los productos, porque de un momento a otro podríamos exportar, no sé, garbanzos, y que a nosotros la inflación nos genera un aumento en el precio de los garbanzos costarricenses versus a garbanzos colombianos, por ejemplo. Eso por un lado, y después porque las empresas se enfrentan, digamos, a una competencia externa con países que tienen un nivel de inflación más bajo que el nuestro, pero la situación de costos de las empresas costarricenses aumenta conforme aumenta la inflación, y por eso mantener controlado el precio es una labor importante para el Banco Central. Sí, ahora que decía usted, don Olivier, el tema de la función principal del Banco Central, que es lograr la estabilidad interna y externa de la moneda, hay en la Asamblea Legislativa, creo que en la Comisión Plena Primera, un proyecto de ley para cambiar los objetivos del Banco Central y también ponerle el tema de la generación de empleo, que sea uno de los objetivos del Banco Central. Históricamente la posición ha sido de rechazo del Banco Central y el proyecto está por aprobarse. Yo quería saber cuál es su opinión al respecto. Bueno, sí, efectivamente el banco ha mantenido la tesis de que ese proyecto es innecesario, ¿verdad? El banco en realidad no tiene instrumentos con los cuales pueda resolver un problema de desempleo. Uno en la ley puede poner lo que quiera, pero en realidad el banco tiene instrumentos para manejar ciertas variables en la economía, o por lo menos tratar de tener una influencia sobre ella. Pero el desempleo es un asunto que tiene que ver más que con un manejo de la política macro, es un asunto de crecimiento. Si este país logra crecer, tiene oportunidad de disminuir el nivel de desempleo. Pero si no logra crecer, entonces es muy difícil pretender, ¿verdad?, que con una política más o menos colones en la calle resuelva el problema de desempleo. Es interesante, don Eduardo, porque para ir amarrando todos los conceptos, y voy a guindarme de la pregunta de Alex, ¿cuáles son las variables en las que sí puede intervenir el Banco Central de Costa Rica? Uno es inflación, ¿verdad? Sí, efectivamente el banco tiene en su ley orgánica pues el objetivo de inflación, pero debe tomarse muy en cuenta de que, procurando el objetivo de inflación, el Banco Central procura lo que llamamos los economistas la estabilidad macroeconómica, o sea, ese entorno favorable en la economía para que hayan condiciones adecuadas para propiciar, digamos, el crecimiento económico, propiciar la inversión, propiciar la generación de empleo. Entonces, yo digo, en alguna medida, digamos, este objetivo de crecimiento económico, el Banco Central pues lo atiende, y en la medida en que se preocupa por la estabilidad macroeconómica, se preocupa por mantener la inflación en niveles pues relativamente bajos y estables. Entonces, eso es una cosa que precisamente desde el Banco Central, Olivier ha estado pues impulsando y procurando que cederle a la economía con las políticas que el banco tiene esa estabilidad macroeconómica. Hay tres elementos para ir a... Si mis cursos de política económica no engañan cuando uno estudia comunicación, el Banco Central solo puede meter mano, por decirlo muy alotico, en tres variables. Puede meter mano en el tipo de cambio, ¿verdad? Puede meter mano en las tasas de interés, y bueno, en la inflación sería indirectamente con estas otras dos, ¿verdad? Para poner el marco claro, ¿es así, don Oliver? Sí, fundamentalmente.
Lo único que pueden tocar tipo de cambio, tasas de interés, subirlas y bajarlas para que ese juego de sube y baja propicie crecimiento, propicie baja También inflación. el banco tiene capacidad para, digamos, establecer cuál es el mecanismo o los medios de pago que existen en la economía, ¿verdad? Porque el banco emite y desemite dinero. Sí, quería devolverme a la pregunta que le hacía sobre el tema de cambiar los objetivos. El proyecto es el 18.056 y ahora que ya vamos a entrar en este tema de que cambió el sistema de bandas, le preguntaba que si no sería necesario cambiar los objetivos del Banco Central, pero usted me respondía de que tal vez no está la estructura necesaria para que el Banco Central también se ocupe de velar por el empleo. La FED, por ejemplo, tiene dentro de sus objetivos, la Reserva Federal, el tema del empleo. ¿Qué se necesitaría en Costa Rica para que el Banco Central se encargue de la generación de empleo también? Esa es una pregunta interesante. De hecho, el banco indirectamente tiene y está dentro de sus objetivos secundarios. ¿Cuándo la FED interviene en el empleo? No lo hace siempre. Es decir, cuando la economía americana se cae, ¿verdad? Y el nivel de inflación está cerca de cero o menos de cero, el banco toma eso como una alerta y interviene en la economía creando las condiciones adecuadas para generar un mayor, digamos, crecimiento. Eso lo ha hecho el Banco Central aquí en el pasado, cuando hemos estado en situaciones de crisis, ¿verdad? Si el Banco Central observa de que, ¿cómo se llama?, el nivel de precios es, digamos, excesivamente bajo y que hay posibilidades de que con un poco de política monetaria el crecimiento de la economía puede mejorarse, el banco lo hace. Lo que pasa es que una cosa es tener esa posibilidad, ¿verdad?, que no se necesita ley para tenerla, y la otra cosa es decir, mire, usted ponga como un objetivo del banco el empleo, pero no tiene instrumentos para cumplir con ese objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo darle una obligación al Banco Central que evidentemente no puede cumplir? Es como darle una obligación a un entrenador de que tiene que ganar todos los partidos, cuando lo que puede hacer es propiciar una cancha buena, unos tacos buenos y un correcto entrenamiento para que los jugadores jueguen. Y un buen equipo Sí. un buen equipo de jugadores, porque uno dice, bueno, si yo quisiera, por ejemplo, si a mí en una empresa me ponen la meta de aumentar las ventas de la empresa, supongamos en un 50%, probablemente yo necesito algún tipo de instrumento para lograr ese objetivo. Y bueno, probablemente yo llegue y solicito increménteme los gastos de publicidad para poder yo incrementar las ventas. Eso es cuando hablamos de esa relación, cumplir un objetivo y tener un instrumento, ¿verdad? Si al Banco Central le cargamos ese objetivo, ¿verdad?, pero no le damos instrumentos, probablemente lo que va a pasar es que no se va a alcanzar el objetivo porque no tengo el instrumento. Y eso es un poco lo que en alguna medida el proyecto de ley está planteando, ¿verdad? Y de ahí un poco la posición del Banco Central y de varios expresidentes del Banco Central de que el proyecto pues no pareciera que no es completo en términos de darle al Banco Central esa posibilidad de poder alcanzar otros objetivos, digamos, de una forma directa, como digamos estaría haciendo. Tal vez un comentario adicional. Es muy claro, digamos, en este término de la responsabilidad del banco y la política monetaria, que la política monetaria es muy fuerte cuando se trata, digamos, de contraer una situación, digamos, inflacionaria. En ese caso, la política monetaria es muy efectiva. Pero empujar el crecimiento, la política monetaria no tiene fuerza, ¿verdad? Y por eso se usa en el proceso de cuando hay que estimular la economía, más bien la parte de la política fiscal, ¿verdad? Ahora, claro, uno se encuentra en este país con una situación que en algún grado es necesario estimular la economía y uno
pensaría a un Estado haciendo inversiones importantes, pero con un déficit fiscal, digamos, ya crónico en el país. Me llama la atención porque dentro del programa macroeconómico ustedes resaltan que, y siempre lo han resaltado, que una de las formas para mantener la inflación dentro del rango de meta es para mejorar el poder adquisitivo de la población en general. Bueno, ustedes ya han dicho que el objetivo es la política monetaria, pero no se debería implementar otras políticas, no tanto desde el Banco Central, sino coordinado con otras instituciones para precisamente eso que señalaba Alex, mejorar el crecimiento económico, el empleo y todo eso. Naturalmente. Sí. Yo he estado diciendo, en particular desde que llegué al Banco Central, pero con mucha insistencia en esta presentación del programa, de que este país se enfrenta a la necesidad de resolver el déficit fiscal, ¿verdad? Ese déficit fiscal no es un problema de un gobierno, ¿verdad? Es un problema de una sociedad que ha estado, digamos, gastando más en servicios públicos de lo que está dispuesta a pagar, ¿verdad? Y entonces la necesidad de buscar un equilibrio en las finanzas públicas se convierte en un tema de una gran importancia para el país. Tenemos, por otro lado, grandes problemas de competitividad, ¿verdad? Tenemos, bueno, que hablaban ustedes de las presas ahora con la entrada de las escuelas. Bueno, eso es una limitación muy grande para el transporte de mercaderías en el país, ¿verdad? Los puertos no son adecuados. El puerto del Pacífico algo ha mejorado y ahora, dichosamente, el programa de la empresa APM se ha iniciado y probablemente en unos años vamos a tener un puerto eficiente en el Atlántico. Y como ese, también podemos decir, bueno, ¿cuándo va a quedar ya saturado el aeropuerto internacional de Coco? Es necesario hacer una serie de obras para resolver problemas que afectan la competitividad del país también. ¿En cuánto cree usted que podría afectar eso? Porque de hecho, al momento en que presentaron el programa macroeconómico, eso se decía que disminuye de hecho la proyección de crecimiento económico de un 3.8 a un 3.5 por el factor de obra pública. Los cálculos que en el Banco Central hemos hecho es que para hacer crecer esta economía se requiere un gasto en inversión de por lo menos 500 millones de colones en adición a lo que ya está programado, ¿verdad? Y lo que está programado hay que hacer un gran esfuerzo por ejecutarlo también. Claro, decían ustedes cuando hicieron, en el contexto que pone el programa macroeconómico, el tema de del crecimiento económico del 2014, que es de 3.5, y ustedes agregan, se estima que esto no generó presiones de demanda agregada sobre los precios. ¿Eso qué significa? Eso significa que ese nivel de producción está todavía por debajo del nivel de protección potencial del país. Okay. Entonces, que producimos menos de lo que podríamos. Exactamente. Y entonces un cierto, digamos, cantidad de recursos que están ahí no generan presión sobre la producción, porque la capacidad instalada incluso que en este momento hoy existe en el Parque Nacional podría aumentarse si tuviera necesidad de las empresas de poder vender más. Don Eduardo, no sé si quería agregar algo a este punto. Tal vez, digamos, en esa dirección, cualquier, digamos, colón adicional que ponemos en la economía, cuando hay espacio, digamos, en la demanda agregada de ese colón, iría fundamentalmente a estimular más actividad productiva y no traducirse en más inflación. Por eso es que decimos que tiende a, digamos, con ese espacio que hay en la demanda agregada, la economía puede crecer más y no tener en riesgo, digamos, el objetivo de inflación, ¿verdad? A modo de resumen, lo que hemos hablado hasta entonces, la política macroeconómica nosotros la podemos dividir en el aspecto positivo
que sería la política monetaria y la cambiaria, y por lo menos que va a estar con bajas en las tasas de interés el resto del año. Y el otro tema que es insostenible y que es verdaderamente negativo, que es la política fiscal, don Olivier. En efecto, digamos, el tema fiscal es un tema, digamos, preocupante para la estabilidad del país, en particular porque siempre se encuentran formas de financiar el presupuesto, ¿verdad? Histórica, en los últimos años se han utilizado el endeudamiento externo, ¿verdad? Y todos los años el país ha hecho una colocación de bonos de $1.000 millones. Y eso se ha gastado en simplemente llenar, digamos, un faltante de recursos que tiene la Tesorería Nacional, ¿verdad? Uno desearía, por ejemplo, que esa cantidad de recursos no se hubieran gastado en llenar esas necesidades de presupuesto, sino en hacer obra pública, ¿verdad? Que probablemente el impacto evidentemente es muy superior al que tiene un gasto simplemente en planilla del Estado. Sí, discúlpeme que haga a veces metáforas al parecer burdas, pero es para ir entendiendo muy fácilmente. Me pareció muy interesante la consulta de Alex y la respuesta de don Olivier. Esto significa que si yo soy un jefe de familia, lo que hago año con año es endeudarme para hacerlo normal, es decir, lo que tengo presupuestado, pero no para agregarle un cuarto a la casa o para hacer una inversión importante. Es decir, nos estamos endeudando, don Eduardo, en gastos que ya de por sí deberíamos de hacer. No es nada nuevo. Eso genera cierta presión en la economía. Correcto. En todo esto, nosotros decimos siempre, digamos, a nivel de empresa o de familia, ¿verdad? Debe haber un balance entre ingresos y gastos. Eso es lo ideal, ¿verdad? Y ojalá, pues si el endeudamiento ocurre a veces por aquellos proyectos nuestros de mediano y largo plazo. No es posible pensar, por ejemplo, que una familia tenga que hacerse de una vivienda ahorrando durante 20 años, ¿no? Lo normal es que la familia pues solicite un crédito y tenga esa capacidad en los próximos 20 años de atender el crédito. Ahí uno dice, ese es un endeudamiento sano, y es un endeudamiento que hace que la economía crezca y que eventualmente esa familia pues va a estar estable en los próximos 20 años. El endeudarse más allá de proyectos de ese tipo pues comienza a generar ciertas presiones, ¿verdad? En las familias, y es lo que uno vería que no es recomendable. El contexto de este momento es muy diferente al de hace un año, cuando el dólar empezó a subir mucho. Ahora está más estable e incluso la inflación ha bajado mucho. El semestre del año anterior aumentó solo un 0,99%, ni un 1%. ¿Qué les dice a ustedes este contexto que se está dando en este momento? Bueno, el contexto es un contexto favorable, ¿verdad? La inflación ahora en enero ya bajó, está dentro del rango meta, sí. Es 5.4. 4,4. 4.4. La interanual. La interanual. Pero el crecimiento del mes fue de 0,4, si no me equivoco. Entonces, eso está generando, digamos, un nivel de inflación bajo. Los niveles de precio que ha alcanzado el petróleo, digamos, y la reducción simultánea de los precios de los combustibles, le está dejando una cantidad importante a la población costarricense que hoy puede gastar en otras cosas, ¿verdad? Y eso implica que probablemente vamos a tener un cierto incremento en la demanda agregada, y esperamos que parte de ese incremento en la demanda agregada sea suplido, digamos, por producción nacional, y eso es, digamos, un buen indicador de lo que uno espera que pase este año. Este año, además, cuando uno ve el 3 punto que se puso ahí en el programa monetario, está evidentemente afectado por Intel, ¿verdad? Porque en el año 2014 hay cifras de producción de Intel. En el 2015 es 0.
Entonces, ¿verdad? Eso evidentemente se refleja con mucha fuerza la salida de Intel en el producto. Claro. Ya para el 2014 ya estamos programando una cifra superior, porque entonces ya va a reflejar el crecimiento completo de la economía en el año. Claro, de hecho, para terminar, digamos, el estado de situación, señalaban ustedes también en la introducción del programa macroeconómico que el sector público global reducido acumuló un déficit financiero menor al del 2013, pero el déficit del gobierno central fue levemente mayor al del año previo. Su financiamiento, dicen ustedes, no generó presiones adicionales sobre las tasas de interés internas, en el tanto el gobierno tuvo acceso a recursos tanto externos como provenientes de la banca comercial y el resto de entidades públicas. Esto significa, y ya para cerrar el estado de situación, significa que obtuvo el gobierno central, ya sea de endeudamiento externo, de los bonos, o de banca comercial, financiamiento para no generar presión sobre la situación económica costarricense, don Oliver. Básicamente sobre la tasa de interés. Sobre la tasa de ¿verdad? interés. Porque si todo el déficit, digamos, el gobierno pretendiera financiarlo en el mercado interno, evidentemente presionaría muy fuertemente por los recursos. Sí. Y habría una fuerte competencia entre recursos destinados al sector privado, digamos, y los requeridos por el sector público. Y eso evidentemente hubiera presionado a las tasas de interés hacia arriba. No, tal vez, digamos, manera de resumen con esa situación de gobierno, no podría decir, bueno, sí hubo requerimientos mayores de gobierno de financiamiento, pero eso pudo, digamos, ser cubierto con recursos de la emisión de bonos en el mercado internacional y además con el ahorro de los costarricenses que se canalizó hacia la compra de títulos de gobierno, o bien el ahorro de los costarricenses que se canalizó a través de los bancos comerciales, y los bancos pues contribuyeron a financiar al gobierno, además de las instituciones públicas que tuvieron superávit. Entonces uno podría decir que es quizás un balance, un buen año, un gobierno con un déficit mayor, pero hubo ahorro suficiente en la economía, más el ahorro que vino de los mercados internacionales para poder financiar al gobierno, y prácticamente las tasas de interés pues se mantuvieron sin mayor variación en el año 2014. Antes de entrar con el tema de estos cambios interesantes que se introdujeron en el nuevo programa macroeconómico que fue aprobado el 30, ¿verdad? El pasado 30 de enero, yo quería consultar algo que resulta particular sobre las filtraciones de información tan privilegiada que tiene el Banco Central, y a la hora ustedes de tomar esta decisión, inclusive se filtró cierta parte a la prensa, ya se sabía un día antes de que se hiciera la conferencia de prensa. Quisiera saber si en el Banco Central había también, tengo entendido, una denuncia en la legislatura anterior contra un directivo del Banco Central por eventuales filtraciones. Si desde el Banco Central, don Oliver, hay alguna investigación en el sentido de evitar estas filtraciones de información que resulta muy valiosa y privilegiada que tienen todos los directivos. ¿Ha girado usted alguna investigación o cómo se trata el tema de las filtraciones de información? Bueno, sí, efectivamente yo le pedí a don Eduardo que investigara el tema. El tema de la tasa, ¿cómo se llama? De política monetaria. En realidad fue un error interno nuestro, ¿verdad? Que, el dato, digamos, se puso después de la sesión, puso en la página web con la idea de, ¿cómo se llama? Ejecutarlo el sábado. Y a alguien se le fue el dedo y lo publicó antes de tiempo. Lo publicó antes de tiempo, pero de alguna manera fue una publicación oficial del banco. Ya. ¿Verdad? Lo que anduvo por ahí rondando es si se iba a quitar el tema de las bandas o no, ¿verdad? Era como decir casi una muerte anunciada un poco, porque ya habíamos dicho nosotros que probablemente iba a ocurrir acá.
Normalmente en el banco somos muy sigilosos, ¿verdad? Con ese tipo de cosas, digamos, la información de lo que se iba a ver en la Junta únicamente se distribuyó a los señores directores, ¿verdad? Pero evidentemente, poco pasada la sesión, ya hay mucha bulla en el ambiente. Y alguien, yo no sé, que firmó, a mí me preguntaron cada 11 de la noche, mire, ¿qué pasó? Yo le digo, yo no voy a decirle nada, mañana en la conferencia de prensa vamos a indicar. Pero bueno, alguien dijo, es que yo tengo certeza de que así pasó. Le digo, bueno, eso no lo podemos evitar. Nosotros evidentemente esas cosas las tratamos de, ¿cómo se dice?, investigar en el banco, Ya. ¿verdad? Y ver si es posible llegar a algún funcionario que lo haya hecho. Pero ustedes los periodistas son muy celosos, ¿verdad? Y entonces uno le pregunta, bueno, sí, está bien usted, pero ¿quién se lo digo? Tengo que cubrir la fuente. Cubrir la fuente. Y tiene toda la razón, ¿verdad? No estoy diciendo que lo hagan, ni mucho menos, ¿verdad? Pero entonces resulta harto difícil, Sí. ¿verdad?, confirmar efectivamente, mire, usted dio la información. Don Oliver, pero sí se ha ordenado entonces, usted ha ordenado investigar las filtraciones de información, y no solo a periodistas, sino también que puede filtrarse información a otros bancos. Por ese tipo de errores. Exactamente. Que no fue a un periodista directamente, sino fue ya a un dedazo, como usted Sí, dice. el banco siempre, digamos, trata de ser muy cauteloso en ese tipo de cosas. Yo creo que no es la primera vez que esto ha ocurrido, ¿verdad? Y en todos los casos, bueno, yo en muchos años no he estado, pero me consta de que cuando eso ha ocurrido, el banco trata, llama la atención, comentamos el tema en las instancias que sean necesarias, y llamamos la atención de todos los funcionarios de la prudencia que hay que tener con la información del Banco Central. ¿Cuándo giró usted la instrucción de investigar estas filtraciones? Sí, cuando me di cuenta. ¿Pero hace cuánto fue? ¿Hace unas semanas o...? Pero está hablando de la del 30, particularmente De la de esta. 30, Sí. Sí. Después O sea, de esa fue que usted ordenó la sí, investigación. claro. Ah, ok. El lunes cuando regresamos al trabajo estuvimos comentando este asunto para ver qué normas y qué cosas hay que... Sobre hay que todo, hacer. don Oliver, porque la junta directiva anterior a ustedes estuvo varias veces en el ojo del huracán sobre filtraciones. Claro. Insisto, no a la prensa necesariamente, sino a actores económicos que pudieran verse beneficiados de acceder a información privilegiada, más allá de una llamada de atención y un llamado a la prudencia que se ha hecho para impedir que se dé una situación tan grave como la filtración de decisiones. Como le digo, digamos, en el manejo de la documentación, en el banco, digamos, estos documentos se trabajan dentro de un grupo de funcionarios relativamente reducido, y las discusiones en particular ya finales son 5 o 6 personas las que estamos ahí. Sí. Yo quería, sí, Y por otro lado, Ah. la forma en que se circulan los documentos, por ejemplo, ni siquiera quisimos pasarlos por correo, ¿verdad? Hicimos una impresión de Físicos. 5 documentos y lo mandamos en un sobre sellado a cada uno de los directores, ¿verdad? Usted puede decir, bueno, algún director dijo algo. Yo no creo. Lo que sucede es que ya, digamos, una vez que empieza la discusión y se toman los acuerdos, es más difícil, digamos, sostener, digamos, secreta la información. Aunque sean solo los 5, Aunque sean solo los 5, pero bueno, ya ahí participa más gente porque ya es una discusión técnica, ¿verdad? Pero por otro lado, el banco, cuando se trata, y voy a poner casos en el pasado, digamos, cuando el banco en algún momento tenía que hacer una evaluación, eso se tomaba a altas horas de la noche y se aplicaba automáticamente el día siguiente, ¿verdad? Estas medidas que están aquí no son medidas con las cuales nadie se puede aprovechar de nada, ¿verdad?
nosotros quisimos mantenerlas muy, digamos, cerradas y guardadas, básicamente porque íbamos a convocar una conferencia de prensa y queríamos tratar a todos los medios, digamos, igual, que le íbamos a dar la información en el mismo momento y todo lo demás. Sí, nadie se iba a ver beneficiado por no eso. porque nos preocupara, digamos, que alguien supiera que se iba a eliminar las bandas. O sea, realmente es una información que no pasa nada. Y era Nada algo de hecho. predecible. Veníamos Sí. con un sistema muy parecido al que, Desde mayo. al que continuó. Sí. De manera que no había en este programa, digamos, algo así como que uno dijera, tengo que ser receloso hasta el final porque alguien se puede aprovechar de la información que está ahí. No había en realidad información de esa naturaleza en este programa. No, tal vez para digamos, agregar que en este tema, bueno, precisamente la Junta Directiva del Banco se reunió el día viernes por la tarde. Creo que eso era un momento, digamos, propicio para que, digamos, los medios de comunicación, periodistas, pues dedujeran que posiblemente se iba a tomar una decisión que ya Olivier había venido anunciando durante varios meses, y creo que a raíz de, siento yo que a raíz de un rumor, ¿verdad?, que fue cogiendo fuerza, pues alguien se tomó el riesgo de decir, sí, tomaron la decisión ayer, ¿verdad? Eso en cuanto al cambio de régimen, digamos, de banda cambiaria a flotación administrada. Y lo de sí, la publicación de la tasa de interés, pues ya era un viernes 5 o 6 de la tarde. Los mercados, de hecho, ya todos estaban cerrados y no, digamos, no hubo ningún peligro, pero el Banco Central inclusive tenemos un código de ética y digamos, en la Junta Directiva tenemos ese celo de que los mismos acuerdos y los documentos que circulan, inclusive todavía en eso a veces lo hacemos muy a la antigua, impresos, entregados en sobres, ¿verdad? Con el fin de que las decisiones que toma la Junta Directiva pues se resguarden, ¿verdad? Pero digamos, en cuanto a la decisión del régimen, yo creo que fue más por una cuestión de rumores que una cuestión, creo yo, de que la información se filtró. Ya era demasiado evidente de que la Junta Directiva del banco pues estaba, digamos, el haber cambiado el día, el haberse hablado tanto, inclusive de que se tomara una decisión como la que se tomó. Ahorita le reclaman el gasto en papel. 2:53, vamos a una pausa comercial. Venimos a la otra parte de este programa, que es analizar los cambios, ahora sí incluidos en el programa macroeconómico 2015-2016. Uno que es el más mediático, sin duda alguna, es el tema de la eliminación de las bandas cambiarias. 2:53, vamos a la pausa y regresamos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices. Dos con 57 de la tarde, estamos en Matices, en un programa muy denso pero muy interesante sobre la política macroeconómica del Banco Central de Costa Rica, un tema en el que hay que avanzar muy despacio, por lo menos para nosotros, los que no estamos día a día ahí metidos, como don Olivier y don Eduardo, que están hoy con nosotros y que nos ayudan, por supuesto, a ser muy específicos en lo técnico para intentar nosotros interpretar desde un nivel más básico lo que pretendían con el programa macroeconómico. Ya casi vamos a entrar a las medidas que se han anunciado aquí, pero que se han anunciado en el programa macroeconómico, no aquí en Matices, y le queríamos pedir a doña Patricia Pérez, que es una de nuestras analistas y que está con nosotros en línea telefónica, la exdiputada, para pedirle
una opinión general sobre el programa macroeconómico presentado por el Banco Central cuando recuperemos la comunicación, porque para hablar en términos económicos, tuvimos un déficit en las líneas telefónicas. Ahí la estamos llamando. Me imagino que doña Patricia igual nos está escuchando porque, de no ser porque está fuera, estamos ella. Siempre hay hubiera matices. participado con nosotros. Sí. No, además siempre hay matices y estos temas le generan un Ahora sí enorme lo interés. tenemos. Doña Patricia, tuvimos un déficit telefónico, pero ¿qué tal? Buenas tardes, doña Patricia. Muy buenas tardes a todos y gracias por el espacio y por supuesto que esos temas siempre me interesan. Le pedía, si fuera tan amable, ¿cuál es su opinión en un balance general de las medidas anunciadas en el programa macroeconómico 2015-2016, doña Patricia? Bueno, reiterar, a mí me parece que es una buena señal el tema de irnos a la flotación administrada, como bien dicen los señores que están ahí, don Olivier Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el gerente del Banco Central igualmente, me parece que era una cosa esperada. Es un concubinato escandaloso que se formaliza en matrimonio, me parece que eso está bien, creo que es un tema que vamos en busca de reglas más claras. Por supuesto que me quedan algunas dudas, más que preocupaciones, dudas. Yo me sorprendí un poco de por qué el anuncio de un programa de $800 millones de compra cuando tenemos un nivel de reserva, si mal no recuerdo, de 7.400 millones, bastante elevado según algunos expertos. Y luego el tema que me preocupa es el encaje, el posible encaje a los empréstitos que hagan las entidades financieras en el exterior, por la razón que él mismo exponía ahora hace unos minutos, porque el problema fiscal del país no lo veo yo resolviéndose en el corto plazo, así que los actores van a tener que ir a buscar recursos. Ya tuvimos un problema con la calificación, así que las entidades financieras que busquen recursos vía emisión en el exterior van a tener un castigo. Y ahora él plantea un posible encaje a los empréstitos. Un poco siento que el sector financiero va a quedar con las manos atadas y eso por supuesto nos preocupa porque eso tiene que ver con el crecimiento económico. Alex, ¿tienes alguna duda para doña Patricia? Sí, básicamente, no sé, doña Patricia, si usted quería conversar con don Olivier sobre el tema, ya para entrar en materia de los cambios que se introdujeron, sobre el tema que usted menciona del encaje. El encaje, recordemos que, y ahorita nos los pueden explicar don Olivier y doña Patricia también, de cada una de las colocaciones en crédito que se hacen hay que guardar un 15%, que eso lo reserva el Banco Central para evitar que haya un exceso de liquidez en el mercado. Doña Patricia, ¿cuál es su duda específicamente en el tema del encaje? Sí, a mí definitivamente me preocupa, porque no tiene, digamos, en este momento los actores financieros un mercado tranquilo, por decirlo de alguna manera, a lo interno. Vamos a tener un gobierno presionando por recursos a lo interno y pues por supuesto que si no lo consigue en el mercado local, lo tiene que ir a buscar de manera externa porque, bueno, ha sido además incluso más barato. Este tema pues encarecerá los recursos un 15%, creo que se vendrá un debate fuerte por los actores económicos que se van a sentir limitados y por el otro lado pues el tema de hacer emisiones ya lo tenemos totalmente claro, la baja de la calificación también les va a afectar. Eso es un tema que va a verlo con mucho cuidado porque lo que va a alegar el intermediario financiero es que vaya a ser un incremento en las tasas de interés y nadie quiere pues que el consumidor se vea afectado. Doña Patricia, entonces aquí sería un hecho que, bueno, esta nueva variación al encaje a captaciones al exterior sí traería consecuencias en la aplicación de tasas de interés en dólares. Sí, claro, y comprendo la medida que está tomando el Banco Central, pero también tenemos que ponernos muy claros en la situación interna. Creo que don Olivier lo dijo muy claramente, el tema fiscal está ahí latente, no le veo solución en el cortísimo plazo y pues por supuesto que ahí hay una expectativa de aumento de tasas de interés. Doña Patricia, les ruego que se mantenga en línea telefónica para darle la palabra a don Olivier y a don Eduardo, pero antes les pediría que me iluminen, por favor, para explicar el tema del encaje mínimo legal. Hasta donde yo entiendo, y por favor me corrigen en la marcha, el encaje mínimo es que el Banco Central ordena retener el 15% de las captaciones que hacen los bancos, es más o menos así. Así es. Y esta, que Alex lo decía en palabras económicas, pero lo que busca es que no haya un exceso de plata, literalmente un exceso de plata. Sí, bueno, de liquidez, pero es un exceso de plata, y se le cortó a doña Patricia,
vamos a volver a llamarla, un exceso de plata de los bancos para que no se les vayan arriba a ustedes en nivel macroeconómico la cantidad de créditos que salen a la calle. Más o menos va por ahí. Exactamente. El encaje es un instrumento que tiene el Banco Central para regular, digamos, la cantidad de recursos que circulan en la economía. ¿Y en qué plazo? Perdón, ¿en qué plazo? Porque también es algo importante. Digamos, el encaje es permanente o hasta que la Junta Directiva considere que las condiciones han cambiado para bajarlo, subirlo más no puede, porque la ley le permite hasta un 15%. En el caso del encaje en dólares que estamos hablando. Perdón, don Oliver, para marcar la cancha un poquito mejor, ese es el encaje que siempre se hace a las captaciones de los bancos. La novedad en el programa macroeconómico es que se impone el encaje a los préstamos que se obtuvieron en el exterior por parte de los bancos. No, ¿Es así? Eso iba a explicar. Adelante. Hoy la regulación dice que los préstamos de corto plazo que obtengan los bancos en el exterior están encajados en un 15%. Hubo en el pasado ya alguna disposición del banco tratando de llevarlo a todos los pasivos, o sea, incluyendo los de mediano y largo plazo. Lo que nosotros hemos propuesto es poner el encaje a las nuevas contrataciones, de tal manera que los préstamos de las personas, de las empresas, que ya han sido financiados con los recursos externos que los bancos contrataron en el pasado reciente, digamos, eso no está sujeto a encaje. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya eso el banco lo colocó, hizo sus cálculos financieros y no se trata aquí, digamos, de ir a quitarle, digamos, parte de las utilidades que los bancos ya generaron y calcularon. Pero hacia adelante sí. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Y hay algunas razones. Cuando nosotros analizamos cómo se ha comportado el endeudamiento externo de los bancos, vemos que en los últimos años no solo redujeron el endeudamiento en el corto plazo, ¿verdad? Con lo cual además lo usaron como mecanismo para evitar el encaje, sino que el volumen de endeudamiento de los bancos es muy muy alto, ¿verdad? Y precisamente una de las preocupaciones en general que uno tiene es del endeudamiento general del país, no solo de Hacienda, ¿verdad? Desde el punto de vista de las obligaciones con el sector externo, tanto es una obligación de gobierno como una obligación bancaria, ¿verdad? Está ahí sumando en eso que las calificadoras y todos los organismos financieros internacionales miden. Esa es una razón. La otra razón es que hay una diferencia entre las tasas de interés en colones y dólares que no tiene una explicación, digamos, muy clara. Una es, bueno, que los recursos nuestros, digamos, con los cuales el banco tiene algún control, están encajados 15%. Y recursos sobre los cuales el Banco Central tiene muy poco control no están encajados, ¿verdad? Entonces hay una cierta ventaja regulatoria respecto a la moneda que no es la nuestra. Y nos parece que eso, desde el punto de vista, digamos, de equidad, no está bien. ¿Y qué parte nos preocupa de eso? Que entonces los bancos han estado financiando vivienda y créditos, digamos, para vehículos y probablemente también algún crédito personal en moneda extranjera a personas que no tienen ingresos en dólares. Y eso le introduce un riesgo al sistema financiero, pero también le introduce un riesgo al deudor, ¿verdad? Porque si usted gana en colones, tiene una deuda en dólares y el tipo de cambio por alguna razón tiene una depreciación importante, usted va a tener un problema serio
de cumplimiento. No, Olivier, nada más porque Alex tiene una pregunta sobre el tema en particular, pero quiero ver si le comprendo bien la respuesta tal como le entendí la consulta a doña Patricia. Si yo en este instante quiero comprar casa, voy al banco, seguramente, aunque gane en colones, me resultará muchísimo mejor en el instante pedir un préstamo en dólares que pedir un préstamo en colones. La razón que usted nos expone es que a esa entidad a la que yo voy a pedir el préstamo, si yo lo pido en colones, van a agarrar la plata para prestarme a mí de préstamos internos o utilidades internas que tienen el encaje del 15%, y por eso a mí me sale más caro tenerlo en colones. Si yo lo pido en dólares, es posible que agarren el dinero para prestarme a mí de un préstamo externo a largo plazo que no tuve el encaje, y así es como logran darme un interés menor y yo salgo beneficiado en lo inmediato. En parte, sí, en lo inmediato, a menos de que haya una depreciación. Alex, ahora sí. Sí, yo entiendo que el endeudamiento externo, y como usted lo ha dicho, a plazos mayores de un año, está exento en este momento de encaje. Hay países que tienen un encaje del 5%, menos del 5%, y hay quienes sugieren, creo yo que son los más liberales, que lo ideal es uniformar los encajes y luego reducirlos gradualmente en ambas monedas, y así disminuir el costo de la intermediación financiera. Pero entiendo también, don Oliver, que reducir un encaje o ponerlo, no sé, 5%, 10%, le quitaría el margen de control o fiscalización al Banco Central. Esta idea de los liberales, ¿usted qué opina de uniformar esos encajes e irlos reduciendo gradualmente? Digamos, la equiparación de los encajes parece un asunto de lógica. Y voy a decir de lógica económica. Ahora, si usted puede reducir o no reducir los encajes, depende de muchas circunstancias, ¿verdad? En este país todos sabemos que el Banco Central en el pasado aceptó una gran cantidad de obligaciones parafiscales que todavía tienen sus secuelas en la contabilidad del banco. Y por otro lado, el banco, digamos, ha acumulado una serie importante de reservas monetarias que para el banco le implican, digamos, una cierta pérdida financiera. ¿Por qué? Porque, dado esas circunstancias, cuando el banco compra divisas, emite dinero, pero no puede dejar ese dinero en la economía, ¿verdad? Porque entonces afecta a la inflación o afecta a las importaciones. Entonces el banco vende bonos para esterilizar eso. Entonces la venta del bono implica, digamos, una tasa de interés, no sé, 6-7%. Pero cuando coge los dólares y los invierte en el exterior, le pagan 0.50 por poner una tasa. Entonces ahí hay un desequilibrio financiero que pesa sobre las finanzas del banco, pero pesan sobre la estabilidad financiera del país. Y por eso es que no es un tema de reducir o no reducir los encajes, ¿verdad? En el mediano o largo plazo, cuando el Banco Central sea capaz de resolver ese problema de déficit que tiene, probablemente estará en capacidad de reducir los encajes. A mí lo que por lo menos me queda claro hasta este momento es que el tema de los encajes va a ser más igualitario los intereses en préstamos en colones y en dólares, con lo que doña Patricia decía, que a ella le preocupaba el aumento en las tasas de interés en dólar, pues precisamente eso es lo que busca el encaje. Isabel. Sí, bueno, aquí hay otro tema que se deriva de este plan macroeconómico, que es la migración al sistema de flotación administrada, que es otro de los temas más visibles. En el 2011, cuando se empezó a implementar el sistema de bandas cambiarias, se dijo que iba a ser algo transitorio. ¿Usted cree que este fue el momento o debió haberse aplicado este sistema antes? Tomando en cuenta que muchos economistas dicen que el sistema que estuvo en el pasado o que estuvo antes del 30 de enero ya era un sistema de flotación administrada. Vamos a decir, yo no voy a juzgar si el sistema pudo haber migrado a una flotación administrada antes o no. Lo que sí puedo analizar con bastante claridad es que este es un buen momento
para hacer la migración, ¿verdad? Tenemos una inflación muy baja, no tenemos presiones, sobre la demanda agregada, la economía está relativamente estable, ¿verdad? Tenemos un problema fiscal ahí, pero que si uno espera hacer este tipo de medidas hasta que se resuelva el problema fiscal, y probablemente no sabemos cuánto tiempo duraríamos, ¿verdad? Y a mí me parece que en estas cosas, si uno tiene que atravesar un río, no basta con pararse a la orilla del río. Al final tiene que tirarse y ver cómo lo pasa. Si no, nunca lo vas a hacer. Y me parece que el momento histórico era adecuado para hacer la transición. El banco venía en realidad de facto haciendo una flotación administrada y ha demostrado tener los instrumentos y la capacidad para operar adecuadamente en ese mecanismo, y por eso fue que recomendamos tomar la decisión. Doña Patricia, sé que le debemos el tema de la compra de reservas, que ya casi lo vamos a tocar. Don Eduardo quería hacer un apunte antes y ya le doy la palabra, doña Patricia. Don Eduardo. Sí, tal vez para agregar, digamos, es interesante cuando Olivier decía, bueno, si yo me paro a la orilla del río y tengo que cruzar el río, aquí lo importante es que el Banco Central ya prácticamente estaba preparado, ya sabía nadar, conocía las corrientes que tenía el río y dijo, bueno, es el momento para tomar la decisión. Entonces, de una forma bastante programada, ya había precisamente estado casi que un año en flotación, o sea, podríamos decir, había estado ya en el río lidiando con las aguas. En ese concubinato. Exactamente. Entonces, bueno, lo que había que hacer era formalizar una situación que ya precisamente estaba, como dice doña Patricia, formalizar el matrimonio. La práctica hace el derecho, dicen los abogados. 3:15. Doña Patricia, sé que le debo el tema de la compra de reservas, ya vamos a tocar eso, pero no sé si quería referirse a este tema. Creo que en el de bandas cambiarias hay una decisión compartida casi por todos de que era el momento de hacerlo, y usted lo dijo, es una buena señal. Pero no sé qué opina de la explicación que nos da don Olivier y don Eduardo sobre el tema del encaje. Bueno, por supuesto, compartimos el tema de la flotación y el momento que había que formalizarlo. Sigo discrepando sobre el tema de que veo un Banco Central más preocupado por ponerle limitaciones a los dólares vía el encaje. Me gusta más, don Olivier, ver los bancos endeudados a largo plazo que a corto plazo. Me da más tranquilidad definitivamente. Y creo que el Banco Central tiene una tarea pendiente más fuerte sobre por qué las tasas de interés de colones son tan altas comparadas con el dólar. Creo que ahí hay que hacer un trabajo más profundo que seguir tomando medidas un poco, diría yo, simplistas, simplemente poniendo un encaje al endeudamiento externo. Don Olivier. Bueno, yo comparto con usted, Patricia, el tema del spread bancario en colones y el spread cambiario en dólares. A mí también me llama la atención no solo que el spread en colones es muy alto, sino que no entiendo cómo una entidad financiera que opera las dos monedas, en una otorga un spread más bajo que en la otra, ¿verdad? Porque los costos de la entidad financiera son los mismos, y el costo financiero de otorgar un préstamo en dólares es exactamente igual que el de otorgar un préstamo en colones, y sin embargo el banco compra, o la entidad financiera tiene un spread más alto en colones que en dólares, cosa que yo le digo nunca me lo he podido explicar. Y estamos haciendo algunos análisis internamente en el banco para llegar a ver si podemos aclarar este punto. Doña Patricia. No, efectivamente, me parece que esa es una tarea pendiente. Creo que ahora que se está viendo un tema de exposición de cómo están manejando los bancos públicos su propia política de generación de utilidades, es un buen momento, y por supuesto que trayendo unas cuentas a los bancos públicos trae a cuentas al 70% de los actores del mercado, y me parece que ahí el Banco Central tiene una oportunidad, y por supuesto que en este caso reforzado por el informe que acaba de emitir la Contraloría a las 2 semanas.
Vamos a ir a una pausa, son las 3:17, nos falta, bueno, nos quedan muy pocos minutos, pero queríamos ahondar un poco más en el tema de las bandas y también en la compra de reservas internacionales, ¿vale? Sí, así es. Hay una información también, lo que está sucediendo en este momento en el plenario legislativo. Se ha detenido, hay un receso de 10 minutos porque al parecer un manejo del presidente Henry Mora no ha dejado hablar el Partido de Liberación Nacional sobre la renuncia del diputado Ronald Vargas y se ha generado un poco de discusión. Esperemos que regrese a la normalidad, como están acostumbrados los diputados a trabajar tranquilos. Sí, claro. Le noté cierto sarcasmo en esa última frase. Lo cierto es que doña Zuray Carrillo, la nueva diputada del Frente Amplio, no ha podido ser juramentada porque Liberación Nacional rompió el quórum precisamente justo antes de la juramentación. Así es que vamos a la pausa, hay un receso de 10 minutos. Vamos a oír, Glenn, ¿tenemos audio del audio del plenario? Ya no. Parece que ya. Vamos a ver si no, hay ya pedidos empezó del plenario. Es el receso, porque bueno, ahora don Henry es bastante polémico. Sí. 3:18, vamos a la pausa, regresamos. La actualidad. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Todos los colores y puntos de vista se mezclan. Llegamos a las conclusiones en nuestro arte final. Con 22 minutos de la tarde, estamos en Matices, en un programa muy interesante que ha deparado muchísima reacción también en redes sociales, pese a lo denso, insisto, que es esta materia. Hay mucha gente ahí opinando, pueden hacerlo en nuestro perfil de Twitter, @monumentalcr, y en Facebook bajo la cuenta de Noticia Monumental. Quedaba un tema de las medidas tomadas o anunciadas en el programa macroeconómico. Y es que con fines precautorios, dice el programa, con fines precautorios dispuso un programa de adquisición de divisas hasta por $800 millones para realizarse entre febrero de 2015 y diciembre de 2016. En español esto significa que todos los colones que andan en la calle tienen su respaldo en reservas internacionales que tiene el Banco Central. El Banco Central entonces planea de manera precautoria, y ustedes nos explican por qué, entre febrero y diciembre agarrar $800 millones, ingresarlos a esas reservas. ¿Por qué, don Oliver? Vamos a ver, hay dos razones o tres razones. Una razón es que lo que usted planteaba del entorno internacional, la conclusión final que uno puede sacar de ese entorno es que es muy incierto. Entonces no tenemos claro, y parece que nadie tiene claro, hacia dónde puede evolucionar, el resto del mundo y qué va a pasar con tasas de interés y flujos de capital producto de esas decisiones que se tomen en las economías avanzadas. Eso lo que significa es que el país debe blindarse y estar lo mejor preparado para una eventualidad de tener, desajustes en los mercados financieros internacionales. Entonces, por ahí anda el lado de reducir, por lo menos, y tomar una medida como el encaje que pretende desincentivar un poco a los bancos a captar en dólares, ¿verdad? El banco tiene previsto, ¿verdad?, un determinado nivel de crédito adecuado para el crecimiento económico. ¿Verdad? Y voy a ponerlo de una manera, supongamos que no hay contratación de crédito externo, ¿verdad? Y se requiere llegar a ese financiamiento, el banco creará los medios de pago necesarios para que eso se pueda dar. O sea, no es que nosotros lo que pretendemos aquí es ir a hacer un shock monetario, ni mucho menos. Por otro lado, ve usted lo que está pasando con el precio del petróleo. Por ese concepto, el banco tendrá que pagar probablemente, o el país, unos $1.000 millones menos de lo que ha sido normal. ¿Qué pasa con esos 1.000 millones? Como decíamos antes,
es dinero que nos queda a nosotros en nuestras manos y que vamos a afectar la demanda agregada. Usted ve, ahí en el programa se proyecta un aumento en la demanda agregada. Si todos los bienes que la población, ahora en vez de comprar gasolina, compra bienes de origen importado, entonces, digamos, desde el punto de vista de la balanza de pagos no tendríamos efecto, ¿verdad? Lo que no viene por petróleo, ahora viene porque se compraron pantallas planas, por usar un ejemplo cualquiera. Pero lo más probable es que tengamos ahí algún mix de cosas que se van a pagar provenientes del exterior, pero también una buena parte de eso iría a afectar la demanda interna. Y son dólares que van a estar ahí. Nosotros preferimos recoger esos dólares y decir, bueno, si mañana los precios del petróleo cambian, lo que sea, el banco está preparado para una eventualidad. Si hay una salida de flujo de capital porque hay una distorsión del mercado financiero internacional, ahí está. Y el otro tema son los 1.000 millones que va a traer el gobierno, ¿verdad? Entonces, el banco quiere estar preparado para poder incrementar sus reservas si lo considera que es adecuado. ¿Verdad? No está obligado a comprarlas, pero sí tiene, digamos, como decir, el instrumento ahí listo para decir, bueno, hay un exceso de dólares en la economía, entonces yo voy a usar ese instrumento y compro las divisas que considere adecuadas para mantener los equilibrios macro. Nos quedan 2 minutos nada más. Le iba a dar un cierre a doña Patricia, vuelvo para darle un cierre a don Eduardo y un cierre a... Nos quedan 3 minutos, gracias. Y un cierre a don Olivier. Doña Patricia. No, agradecerle la explicación, pues por supuesto que comprendo que es un mecanismo que se reserva ahí en la manga para evitar el aumento del consumo, evitar presión en la inflación. Sobre el tema de objetivos del Banco Central, don Olivier, motivarlo nuevamente a que se vea el proyecto no pretende de ninguna manera darle una carga adicional al Banco Central, todo lo contrario, yo considero que ya las alertas sobre el desempleo están más que evidentes, cuando el desempleo en el país es más del 10% y la inflación es apenas un 5%, yo espero que ustedes ya estén pensando que es suficiente momento para tomar acciones. Y por supuesto sobre el tema de filtración, recordarle que ahí tienen el tapete una denuncia que yo presenté contra el secretario de la Junta Directiva del Banco Central por su relación matrimonial con la directora de la Asociación Bancaria. Ya la Procuraduría de la Ética dijo que era un posible riesgo de información y me parece que eso sigue todavía sin que se resuelva a nivel de la Junta Directiva del Banco Central. Agradecerles, por supuesto, que me hayan tomado en cuenta. Gracias, doña Patricia. Don Eduardo. Tal vez, muchas gracias, agradecerles por la oportunidad. Quisiera destacar que el Banco Central, está de forma permanente con ese compromiso de la estabilidad macroeconómica, que es un servicio que tiene que darle a la sociedad costarricense, y en la medida en que pueda tener una situación de una inflación relativamente baja y estable, pues así tendríamos condiciones de estabilidad en el tipo de cambio y en las tasas de interés, que son los ingredientes básicos para un empresario cuando hace el cálculo económico, o para una familia que tiene que depende de su salario, pues tiene que distribuir ese ingreso para poder cubrir sus necesidades. Gracias, don Eduardo. Don Olivier. Y lo que preguntaba doña Patricia de último también lo preguntaba SAC 406, que era qué había pasado con el secretario de la Junta Directiva antes del cierre. Tal vez, digamos, la Junta tomó, cuando se dio el informe de la Procuraduría, tomó una serie de acuerdos y el secretario de la Junta se separa cuando la Junta tiene que ver documentos que de alguna manera pueden tener algún riesgo importante para digamos que alguien pueda decir un banco tiene alguna ventaja si lo adquiere. De tal manera que, para decir algo, en toda la discusión y el manejo de todos los documentos de que estamos hablando del programa monetario, el secretario de la Junta está separado, ¿verdad? Y otra persona asume ese cargo para esas
funciones específicas. No, finalmente yo sí quería, digamos, decir lo siguiente. El tema de la política monetaria, en lo que al Banco Central se requiere, nosotros estamos relativamente satisfechos de que sentimos de que tanto la inflación, ¿verdad?, como todo el proceso de manejo de los instrumentos monetarios se ha hecho de una manera prudente y está ahí. El país tiene que resolver el tema fiscal, y yo sí me he estado llamando, digamos, la atención de todos los ciudadanos en el sentido de que nosotros debemos, como costarricenses, hacer un esfuerzo de ponernos de acuerdo con empresarios, sindicatos, población en general y gobierno, para buscarle una solución a este problema, porque son de esas soluciones que cuanto más temprano lo hagamos, menos nos va a costar. Y yo creo que esa es una tarea importante para todos nosotros, y creo que deberíamos todos meditarlo seriamente. Don Olivier, muchas gracias. Don Eduardo, gracias. Doña Patricia, gracias. Gracias a nuestros oyentes. Gracias, Alex. Gracias, Isel. Buenas tardes. Nos escuchamos a las 7 hoy. Lo dijeron en coro, así me gusta. En coro. Nos escuchamos a las Trabajo 7. en equipo es eso. Sí. En la tercera emisión de Noticia Monumental. Y mañana va a haber un programa de matices súper interesante como el de hoy. No se lo pueden perder, pero mañana en la mañana les decimos quién va a estar con nosotros. 3:30. Feliz tarde.